This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. En la Biblia hebrea el nombre divino, transliterado como YHWH, Yahvé, este fue revelado a Moisés según Éxodo 3:13 al 15. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Yahvé o Jehová? ¿O son distintos dioses? ¿Existe más de un Dios o es uno con distintos nombres? ¿Debemos decir Jesús o Yeshua? ¿Es necesario pronunciar el nombre de Dios en hebreo para que nos pueda escuchar? Hoy lo veremos todo aquí. Este se usa miles de veces en las escrituras hebreas. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera de 1960 dice: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy, y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: El gran yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Sin embargo, en otras versiones bíblicas se le llama de otra manera. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios también le dijo a Moisés: Así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Es así que surgen las dudas: ¿Dios es Jehová o es Yahvé? Hoy te explicaré de una vez por todas quién es quién, y cuál es el verdadero nombre del Dios Yo Soy. Diversos nombres son los que se le han dado a Dios desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Estas interpretaciones, que para unos son falsas y para otros muy válidas, han desatado siempre controversias entre creyentes y no creyentes, entre teólogos y religiosos, etc. Y bien es cierto que el nombre exacto de Dios es totalmente desconocido para los seres humanos. También es cierto que de acuerdo a ciertos escritos no canónicos, el verdadero nombre de Dios es impronunciable para los seres humanos, ya que nuestro vocabulario actual, aún juntando todos los idiomas del mundo, es insuficiente para lograr pronunciar tal nombre. Es por esa razón que supuestamente se nos ha dado a conocer solo una parte de él, que fue aquel que le fue dado a Moisés y luego dio a su gente. El nombre fue el tetragramatón, YHWH. Por supuesto, esto ya es complicado porque al carecer de vocales es para la mayoría de los idiomas imposible lograr pronunciarlo debidamente. Pero sí existen otros idiomas que permiten al menos acercarnos a lo que debería ser una más correcta pronunciación de tales letras. Algunos de estos idiomas son el arameo o el hebreo, que no necesitan de vocales para leerlo. De esta forma, los expertos afirman que las letras YHWH deberían pronunciarse como Yahvé. Pero hay un problema, y es que con el tiempo se convirtió en algo tan sagrado, que los judíos piadosos ni siquiera tenían permitido pronunciarlo. Así es que hoy en día no estamos tan seguros de cómo se pronunciaba. El hebreo de entonces no usaba vocales en su escritura, así es que solo tenemos las 4 consonantes. Es lo que se conoce como tetragramatón, aunque no estamos seguros de que Yahvé esté correctamente pronunciado. Esto se debió a que los judíos piadosos no decían el nombre sagrado, en cambio lo sustituyeron por Adonai, que básicamente significa Señor. Era así que leían las escrituras en voz alta. Por eso los puntos vocálicos de Adonai se usaban con las consonantes de YHWH. Así, las vocales AOA fueron añadidas a YHWH para producir Jehová en el texto, pero nunca se pronunció de esa manera. Ellos en cambio decían Adonai. Al traducir la Biblia hebrea al latín, tuvieron que hacer algunas sustituciones, ya que el latín no tenía las letras Y, ni la W, sustituyeron la Y, por la J y la W se convirtió en V así. Jehová se convirtió en Jehová, que de algún modo y con el tiempo dio lugar a Jehová. Así que cualquiera que afirme que Jehová es el verdadero nombre de Dios,
está usando las marcas vocálicas equivocadas en el tetragramatón y una sustitución del alfabeto latino. La mayoría de las traducciones inglesas se dan cuenta de que los lectores modernos no se identifican con YHWH, ya sea Yahvé o Jehová. Otros traductores usan la palabra Señor en todas las capitales, es decir, con mayúsculas. Técnicamente la S es una letra mayúscula más grande que las siguientes letras. Aunque muchos llaman al arameo hebreo, el arameo es el idioma que los judíos fueron forzados a aprender a hablar durante el exilio babilónico. Por ejemplo, partes del libro de la Biblia de Daniel fueron escritas en hebreo y otras porciones en arameo. Como resultado, ni la ortografía ni la pronunciación son perfectas, y cualquiera que afirme que una de ellas es correcta o incorrecta no está diciendo más que una simple opinión. Pero existe otro nombre bastante popular para Dios: Elohim. Las palabras hebreas Elohim o Elohai y Adonai se aplican a algo más que al verdadero y vivo Dios. La palabra hebrea Elohim es la forma plural de Eloah, que significa poderoso que viene de él, que significa también poder, fuerza. Estas tres palabras, el, Eloah y Elohim, son utilizadas en las escrituras como sinónimas para referirse al Creador. Las tres han sido traducidas con Dios en la mayoría de las versiones castellanas. La palabra hebrea El aparece alrededor de 200 veces en las escrituras, prácticamente siempre en referencia al Creador. Sin embargo, hay un nombre que es único para el Dios de la Biblia. Este nombre es Yahvé. Una transliteración alternativa sería Jehová. Pero Yahvé se refiere al Dios autoexistente y eterno, el nombre que Dios reveló a Moisés. Yahvé es el nombre de Dios que cumple el pacto. Cuando se registra el aspecto creativo de Dios, se utiliza el nombre Elohim en Génesis 1. Sin embargo, cuando hay una relación con la humanidad, se utiliza el nombre Yahvé en Génesis 2. Estas diferencias son consistentes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es en el siglo I cuando se empieza a observar cierta actitud supersticiosa hacia el nombre de manera muy generalizada. La misma con relación al día de Yom Kippur dice en Joma 6:2. Los sacerdotes y pueblo estaban en el atrio, y cuando oían el nombre que pronunciaban claramente, el sumo sacerdote se arrodillaban, se postraban con el rostro en tierra y decían: bendito el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Una tradición dice que los sabios transmitían a sus talmidim la pronunciación original a intervalos de 1 o 2 veces cada 7 años, pero esta práctica se abandonó posteriormente. El historiador del primer siglo, Josefo, menciona la prohibición sobre el uso del nombre divino de Yahvé. Josefo, escribiendo sobre los acontecimientos de Éxodo 3, dice: con lo cual Dios declaró a Moisés su santo nombre que nunca había sido revelado a los hombres antes, y como referente a lo cual no me es permitido a mí decirlo. Esta prohibición de pronunciar el nombre divino de Yahvé parece que era universal para el primer siglo. Aún algunos de los miembros esenios de la comunidad de Qumrán seguían la prohibición. El manual de disciplina dice: cualquiera que diga en alto el más santo nombre de Dios, ya sea como maldición, o que se le escape en un juicio por cualquier otra razón, o mientras está leyendo un libro u orando, ha de ser despedido para nunca más volver a la sociedad de los ya. El judaísmo cree que Dios posee muchos nombres, cada uno de ellos representando un atributo único de lo divino. La Cábala se expande sobre esta creencia sobre la base de que la santidad de la Torá, el Pentateuco, se encuentra dentro de cada palabra y cada letra. El creyente conocedor no necesita atenerse a la puntuación y el orden original de las palabras, sino que las letras pueden ser dispuestas de manera diferente para exponer nuevos y previamente ocultos significados. Esta fe llevó a los místicos judíos a revelar otros 72 nombres de Dios que pueden ser usados para transformar vidas para mejor y dar la bienvenida a una nueva energía. Los 72 nombres de Dios son 72 combinaciones de 3 letras derivadas del libro del Éxodo 14:19 al 21. Los 72 nombres de Dios se extraen del texto escribiendo los 3 versículos uno sobre otro sin espacio mientras escribe el del medio al revés. Cada combinación de 3 letras significa uno de los poderosos nombres de Dios. Debido a la potencia de los nombres, mucha gente lleva diferentes tipos de joyas que están inscritas con uno o más de estos 72 nombres. El nombre adecuado se elige normalmente de acuerdo a las esperanzas, necesidades y desafíos de la persona. A continuación dejaré algunos de los 72 nombres de Dios y su significado. Yod Lamed Yud. Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic DList offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic DList completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today. Restauración, restauración de la esperanza y aumento de la energía. Lamed Bet Lamed. La libertad,
la liberación de las cadenas espirituales y proporcionar dirección al alma en tiempos confusos. Alep Lamed Mem. La protección contra el mal de ojo. Mem Nandalet. Trae el éxito, fortalece la intuición y la conexión entre los reinos divino y lo terrenal. Los 72 nombres de Dios son un tema bastante extenso y muy debatido a través de la historia y la actualidad. Antes de continuar, quiero sugerirte que te suscribas a nuestro canal y por favor, activa la campana de todas las notificaciones, para que seas el primero en ser notificado y no te pierdas ninguno de los asombrosos videos que publicamos cada semana. Bueno, continuamos. Para profundizar con este video necesitamos aclarar algunas cosas fundamentales sobre el hebreo. Por ejemplo, el nombre de Dios en hebreo es YHWH. Es curioso que no tiene vocales este nombre, y esto se debe a que en el hebreo antiguo no se usaban las vocales al escribirse. De hecho, en la Torá no hay vocales. Es por esto que a través de los siglos los eruditos han debatido sobre cuál es la manera correcta de mencionar o pronunciar el nombre de Dios. Hasta el día de hoy, aunque muchos quieran presionar a la comunidad cristiana haciéndose los eruditos, en el hebreo no hay una respuesta definitiva, sino que sigue habiendo mucho debate al respecto, porque todavía no se ha descubierto la manera segura de pronunciar el nombre de Dios. No obstante, si podemos decir que la mayor parte de teólogos y estudiosos concuerdan en que la pronunciación más cercana a la verdad pudiera ser Yahvé, según algunos, y otros piensan que lo más acertado es decir Jehová, ya que al traducir la Biblia al español se le añadieron las vocales Ahoa que vienen de Adonai, nombre que usaban los judíos para evitar decir el nombre de Dios, probando así el nombre de Yahweh que se pronuncia algo así como Yahvé. Y es por esto que traducido al español, escribió así el nombre de Dios en la Biblia, Jehová. Hoy en día hay pequeños grupos sectarios que quieren poner en duda la Biblia que nosotros los cristianos usamos al decir, que lo que decimos Jehová estamos deshonrando a Dios y que si decimos Jehová en vez de Yahvé, Dios no nos escuchará y que la Biblia evangélica que dice Jehová no es la correcta. Otros grupos caen en el mismo error religioso al decir que es incorrecto decir Jesús y que obligatoriamente hay que decir su nombre en hebreo que es Yeshua o Yeshua. Es muy triste ver cómo el diablo ha usado mentiras para dividir el cuerpo de Cristo y desenfocarnos de lo que realmente es importante. Hasta el día de hoy hay videos, artículos en internet, falsos maestros diciendo que Jesús era un nombre griego distinto al de la Biblia o que Jehová significa Dios destructor o algo así. Todas esas cosas son falsas, enseñanzas, mentiras del enemigo para hacerle daño a la Iglesia de Cristo. Antes de dar algunos argumentos válidos, permíteme explicar quiénes son los que están sembrando esas dudas dentro del cuerpo de Cristo para que puedas identificarlos. Primeramente, hay cristianos honestos y sinceros que de verdad desean conocer sobre estos temas simplemente para satisfacer su curiosidad, y han visto algún video en internet y se han dejado convencer por estos falsos maestros. Hay también predicadores y maestros sinceros que enseñan estos errores simplemente por estar todavía en la niñez espiritual, y no ver el panorama cristiano o espiritual desde una perspectiva más amplia, más alta. De igual manera, hay grupos de impíos que solo tratan de manchar el Evangelio lanzando dudas sobre la autenticidad de la Biblia o su fidelidad a los manuscritos originales. Y también hay otro grupo en el cual me quiero enfocar un poco más en este video, y es el de los judaizantes que quieren hacer caer a los cristianos en la esclavitud de la ley otra vez. Estoy convencido de que un gran porcentaje de los supuestos maestros ocultos que hacen comentarios en los foros y videos cristianos, diciendo que no se puede decir Jehová o Jesús, sino que hay que decir Yahvé o Yeshua, en su mayoría son creyentes que están aferrados a prácticas del judaísmo y desean convertir a los cristianos al movimiento judío mesiánico. Muchos de ellos no te dicen que son judaizantes para no alarmarte, y solo comienzan sus pláticas hablando sobre el nombre de Dios en hebreo, incluso compartiendo contigo de forma amable el origen y significado de tu nombre en el idioma hebreo. Pero cuando miras algún video suyo o platicas un poco más con ellos te das cuenta de que guardan el sábado y exigen que se guarde, enseñan a guardar las fiestas judías, no comen ciertos alimentos y obligan a los demás a guardar todas estas cosas que ellos guardan para ser salvos. Lo más interesante de todo esto es que muchos de ellos ni siquiera tienen ascendencia judía, sino que han caído en el error de que hay que hacerse judíos para ser salvos, o simplemente para agradar más a Dios. Todo el pretexto que esta gente usa con mencionar los nombres de Dios en hebreo, simplemente es la antesala o preparatoria para esclavizar a los cristianos en la ley de Moisés. Fíjate que el enfoque de estas personas casi nunca es alcanzar conversos, sino reclutar cristianos para su movimiento. Estos grupos se basan en confundir a los cristianos con todas estas doctrinas judías y les fuerzan con sus enseñanzas a decir el nombre de Dios estrictamente como ellos dicen, y hasta se atreven a decir que si no mencionas el nombre de Dios de manera correcta en hebreo, Dios no te escucha. Repito, todo es una antesala para introducirnos entonces en el judaísmo. Pero en la Biblia no hay órdenes sobre no mencionar el nombre de Dios o decirlo de una manera específica,
Cualquiera que diga que solo podemos dirigirnos a Dios usando su nombre en hebreo, lo está haciendo sin base bíblica. Quiero aclarar que hay judíos auténticos que se convirtieron a Cristo y continúan en sus costumbres solo por un tema de tradición cultural o familiar, pero sabiendo que nada de eso salva, sino solo la fe en Cristo. Así eran la mayoría de los cristianos de hecho, en Jerusalén, cuando la iglesia primitiva antes obviamente, de que Pablo le revelara que el evangelio de Cristo era eficaz sin la necesidad de guardar los ritos judíos o de la ley. También hoy en día hay cristianos gentiles que deciden incorporar costumbres judías a su vida diaria, simplemente por digamos que amor a la nación de Israel, y éstas deciden llamar a Dios Yahvé o Yeshua. Pero son conscientes de que solo es una preferencia personal y que no les añade ningún beneficio espiritual. Creo que el pecado viene cuando enseñamos a las personas que tenemos que seguir esas prácticas judías, o decir el nombre de Dios en hebreo, o el nombre de Jesús en hebreo para que Dios nos escuche, y que le agradezca más o peor aún para que seamos salvos. Estimado amigo, la raíz de este problema está en pensar que por decir el nombre de Dios en hebreo Dios te va a escuchar o favorecer más. Esta es mi respuesta a esas personas y también a los hermanos honestos y sinceros que desean saber sobre este tema. No importa cómo menciones el nombre de Dios, no importa si dices Yahvé, Yahvé o Jehová, Jesús o Yeshua, Dios de igual manera te va a escuchar a ti, si tienes la actitud correcta. Es correcto decir Yahvé o Jehová como también es correcto decir Yeshua o Jesús en cualquier idioma, ya que Jesús es la traducción de Yeshua al español, así como millones de cristianos adoran y llaman a Jesús en su idioma natal. Esto es importante que lo sepas. El poder de Jesús no está en la buena pronunciación de su nombre, sino en la identidad de quien Él es y la identidad de quien está usando ese nombre. Cuando eres un verdadero cristiano y mencionas el nombre de Jesús en cualquier idioma, los demonios saben de quién estás hablando porque ellos saben quién es el que vive dentro de ti. Oiga esto, si nuestra intimidad con Dios o el poder sobre los demonios, incluso nuestra salvación, dependiera de cuán correcto mencionamos el nombre de Dios en hebreo, estaríamos perdidos eternamente, porque insisto, hasta el día de hoy todavía no se ha descubierto la manera 100% segura de decir el nombre de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Porque entonces el evangelio de los haitianos, africanos, franceses, quedaría inútil, porque ellos dicen el nombre de Jesús en su idioma natal, el nombre de Jesús tiene igual poder en cualquier idioma o dialecto que lo menciones. Otro argumento poderoso es que el Evangelio como lo conocemos y la Biblia que tenemos en nuestras manos, ha dado evidencia durante siglos de ser eficaz y verdadera. Millones de cristianos han sido salvos a través del nombre de Jesús, hermanos que ni siquiera supieron cómo se decía su nombre en hebreo, pero creyeron de corazón en ese nombre y fueron salvos. Los salmos que tenemos usan el nombre de Jehová en vez de Yahvé y han sido igual de efectivos para millones de gentiles cristianos, que para los que tienen la Torá en hebreo. La evidencia de que el Evangelio ha funcionado, destruye por completo todos los argumentos erróneos que los judaizantes quieren enseñar para mover a los cristianos verdaderos de su firmeza. También añado este argumento importante, el Evangelio es también para los mudos, y hay millones de mudos en el mundo entero que son cristianos. Nunca han podido mencionar el nombre de Dios o Jesús en algún idioma, mucho menos en hebreo, y aún así tienen acceso a la misma salvación y gracias a la cual tú y yo hemos accedido. Hermano amado, no te dejes influenciar por aquellos que intentan confundir al pueblo de Dios. El Evangelio y su poder va más allá del idioma o la buena pronunciación. Del nombre de Jehová o Jesús en hebreo, Pablo explicó en Gálatas que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. En el tiempo de este gran hombre de Dios, también había esos grupos judaizantes que estaban escandalizados de que hubiera gentiles, o sea, no judíos, que se convirtieran a Cristo sin adoptar los ritos judíos. Pero Pablo no se dejó presionar por ninguno de ellos, sino que hizo mucho énfasis en sus cartas, que somos salvos únicamente por la fe y la gracia de Dios. Hablando en el contexto de estos manipuladores, Pablo dijo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. También en Gálatas dijo, ni aun Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Por favor, quédate con ese pasaje poderoso en tu mente y corazón. El Evangelio no necesita ninguna ayuda del judaísmo ni del idioma hebreo para ser salvos ni comunicarnos de manera más eficaz con Dios. Simplemente se trata de tener la fe en la persona correcta que es Jesús y tenerlo a Él como Señor y Salvador. Amamos a Israel, oramos por Israel. Estamos agradecidos porque a través de ellos vino la salvación para el mundo. Porque Jesús era judío, pero los judíos tuvieron la mejor pronunciación del nombre de Dios, tenían los manuscritos originales.
Guardaban las fiestas rituales y con todo eso no les sirvió para discernir que Jesús era el Mesías. Hablar bien el hebreo no es esfuerzo suficiente, decir el nombre de Dios de manera correcta tampoco. Solo Jesús pudo darnos a nosotros el acceso al Padre Celestial a través de la gracia, sin ayudarse de nada más. Si dices que al mencionar el nombre de Dios o Jesús en hebreo, es como único Dios te escucha o te favorece más, entonces estás añadiendo poder salvífico y redentor a las costumbres y al idioma hebreo. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, y también dice en Gálatas que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El que se sienta más salvo o cerca de Dios por decir su nombre en hebreo, o guardar algún rito judío o alguna obra de la ley, hermano, estás bajo maldición según la Biblia y en gran peligro de caer de la gracia. Antes de terminar el video, quiero añadir un detalle último. Esas personas celosas del nombre de Dios en hebreo hacen demasiado énfasis en eso del nombre de Jehová, Yahvé o Yahweh, pero en realidad el Nuevo Testamento nos presenta una relación con Dios de una manera muy distinta, de hecho, mucho más cercana e íntima que la que disfrutaron los hebreos. En el Nuevo Testamento no se menciona el nombre de Jehová ni una sola vez. Ahora Jesús nos indica que le hablemos a Dios como Padre. Por eso en la oración modelo, nosotros no decimos, Yahvé, el que está en los cielos, sino Padre nuestro, que estás en los cielos. También dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Constantemente vemos en el Nuevo Testamento que cuando Jesús nos habla del Padre no nos lo presenta a nosotros como Jehová, sino como nuestro Padre Celestial, y a él mismo Jesús tampoco pide que lo llamemos como en el Antiguo Testamento, sino que se nos presenta como el primogénito entre muchos hermanos, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. También los apóstoles en su canto del Nuevo Testamento se refieren a Dios como Señor y no como Yahvé, pues usaban el nombre Adonai o Kyrios en griego, que significa Señor. Jehová fue el nombre con el que Dios se le reveló a Israel en el Antiguo Pacto, y no significa que ese nombre esté anulado o que sea incorrecto usarlo, pero Cristo nos enseñó aún un camino mejor, un camino en el cual podemos ver a Dios y llamarlo a él como Padre y decirle Padre. Mis hermanos amados, les invito a seguir creciendo en la fe y no moverse por esta gente. Recuerda que para acercarse a Dios solamente hay que tener un corazón sincero, una fe sincera en la persona correcta, en Jesucristo como Señor y Salvador, y a través de la gracia vamos a recibir todas las bendiciones celestiales sin ayuda de nada más. Espero que este video te haya bendecido, haya sacado algunas de las dudas o incluso del error. También le haya dado ánimo y valor a aquellos que están en la verdad. Por favor, déjame tu comentario abajo. Déjame saber qué te pareció este video. Pero sin antes dejar esta pregunta para todos ustedes que me han acompañado en este asombroso viaje a través de la Biblia. Luego de escuchar este análisis, ¿quién crees que es Dios? ¿Adoramos al Dios verdadero o aún te quedan dudas? Déjame saber en los comentarios tu respuesta, te estaré leyendo, porque todos juntos enriqueciendo la narrativa, llegaremos a la verdad que nos hace libres. Que Dios los bendiga y los ilumine. Sin más, hasta el próximo video. What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us.